de mantenerse, oiga bien, por favor, mantenerse en el propósito. Y le he titulado: líderes, no se salgan del propósito. En San Lucas capítulo 10 versículo 1 en adelante dice: después de estas cosas, oiga bien, esa palabra dice designó el Señor también a otros 70. Esto es aparte de los 12. Esta es una asignación especial. El mismo Señor los escogió y les asignó algo. Dice: designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. Aquí hay mucho que aprender. Solo fíjese, yo me hubiera podido quedar solo en la palabrita designar. Dice: a quienes envió de 2 en 2. Miren lo que hizo. Y los envió delante de él a toda ciudad. Note que ahí no dice a todas las ciudades, dice a toda ciudad. O sea, Dios, el Señor, escogió ciertas ciudades. Dice de él a toda ciudad y lugar. Estos son lugares específicos a donde él, y ahí viene otra palabra muy importante, dice había o tenía o había necesidad de ir. Los números 70 y el número 2 que son mencionados aquí, mire, esto tiene demasiado significado que no nos podemos meter en profundidad a estos dos números para sacarle el significado en lo espiritual. Pero vamos a tocar por encimita mucho significado. Vemos el 70. Este número representa algo pero en otras palabras, el 70 cubre todo el plan de Dios. Si usted se acuerda, las 70 semanas de Daniel, en el cual en esas 70 semanas, que vienen siendo 490 años, estaban designados desde el momento que el ángel le habla a Daniel. Le dijo: solo 490 años están asignados para tu pueblo. Entonces vendrá el fin. Ese era el plan de Dios. Y se aparecería el Hijo de Dios para venir a la tierra a gobernar y a reinar y a establecer el reino del cielo aquí en la tierra. Ahora, entonces, el número 70 representa el plan general, encierra todo lo que Dios quiere terminar aquí en la tierra, desde el principio hasta el fin. Entonces, el 70 tiene ese significado muy importante, el cual, mi hermano, Dios le dio a Israel el plan, o tenía el plan con Israel para terminar la obra que se había
propuesto hacer con ellos. Ahora, esto nos habla de algo de suma importancia acerca de la misión de estos 70. Esto era urgente. Representa una urgencia de que se cumpla. Estos 70 habían sido designados, habían sido escogidos y enviados a ciertos lugares. Estos lugares eran estrategia de Dios para la evangelización del mundo entero. O sea, Cristo no solamente dijo ustedes van a ir allá, no, todo estaba planeado. Todo estaba bien planeado por Él. Y era de urgencia de que estos 70 fueran a esos ciertos lugares, a esas ciertas ciudades a donde el Señor los estaba enviando. Ellos tenían que ir ahí y hacer un trabajo breve, oiga bien, breve, que el mismo Señor fuera a esa ciudad. En otras palabras, estos habían sido escogidos con el propósito de abrir, de establecer un camino para que después viniera y se manifestara el por qué Dios hizo eso. Entonces estos 70 representan la urgencia de que se cumpla y se termine el trabajo que Dios te ha encomendado a ti. Espero que me estén entendiendo. En otras palabras, nosotros estamos dentro de ese plan. Cada uno de nosotros, el cumplimiento y el orden de estos números, del 70 y el 2, nos lleva al acto final. Ahora, ve usted el número 2, representa la importancia de la unidad. La Biblia está compuesta de unidad, unidad, unidad. El matrimonio, dos carnes son uno. La iglesia compuesta por miles son uno. El Hijo y el Padre y el Espíritu Santo uno son. Entonces usted mira la importancia de la unidad, la unidad, la unidad. Dios está tirando y siempre está bombardeándonos con la unidad. Y el número 2 representa la importancia de la unidad que debe de haber para completar una cierta obra, un cierto trabajo. La Biblia dice que si dos se pusieren de acuerdo, lo que se proponen hacer lo lograrán. Entonces, en otras palabras, aquí no pueden tronar mis chicharrones nada más. Esto no se trata de Edgar Guevara. Esto no se trata del pastor él nada más solo. No, esto no se trata de tú solo. No me importa qué tan importante se crea la persona que es dentro de una iglesia. Nunca es importante si no está unido con alguien. Solo ni Dios se presenta, porque la Biblia dice: donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí se está moviendo Él. En otras palabras, imagínense, Él no dijo donde hay 1.
Porque donde hay uno solo, ni Cristo se aparece. Porque eso representa a la persona que se cree que Él es demasiado importante y que por Él las cosas se están llevando a cabo. Pobre desventurado. Entonces vemos aquí la importancia. Si Dios hubiera mandado de uno a uno, imagínense qué gran cuellote se hubiera traído cada uno de ellos. Hubieran venido con el buche lleno. Pero Dios los mandó de dos en dos, porque ahí está el poder. Ahí se mueve la gloria de Dios. Él dijo: tu fe sola, pero la tuya y la de Él unidos, cualquier cosa que se proponen hacer, lo van a lograr. La unidad. La unidad. Entonces, ahora, tomemos el significado de los 70 con el 2 y los unimos. Y nos damos cuenta que la obra o el trabajo o el plan general viene a encerrarse y a completarse solamente en la unidad. Cuando estamos unidos. El cumplimiento y el orden de estos dos números nos lleva al acto final. El acto final de toda la obra que Dios está tratando de terminar a través de nosotros, los cuales nosotros somos los que estamos preparando esa gran escena. La gran escena para la aparición y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Por eso Cristo dijo que hasta que se predicara el evangelio en todo lugar, dése cuenta que la venida y la aparición de Cristo está sometida a eso. Entonces, si nosotros estamos de flojos, si nosotros estamos haciendo las cosas a paso de tortuga, nosotros estamos tardando el plan de Dios. Y lo terrible de esto, escúcheme bien, porque si tú te estás tomando tu tiempo, si tú lo estás haciendo a tu paso, mientras más tiempo corre, más almas se pierden. Entonces, el plan de Dios está bien, perfectamente diseñado para que cada uno de nosotros trabajemos como una pieza, como dijo el hermano, de ese motor. Si usted mire, la llanta no puede dar más vueltas que el flywheel. Usted sabe cuál es el flywheel que está dentro del motor, que está ese da las mismas vueltas que dan las llantas. Y dentro del carro usted mira ahí, usted tiene ahí una aguja que le está diciendo cuántas vueltas está dando el motor por minuto, cuántas veces le da. Y entre más le mete usted el gas, esa aguja sube y le sube al 1, al 2, 2 por 1000 le dice. Entonces la llanta con el flywheel están dando vueltas 2000 veces por minuto. Y la llanta no se le puede adelantar ni puede ir más despacio que el flywheel. Ni el flywheel puede darle más vueltas que la llanta, porque no trabaja. Están las dos unidas. La llanta está allá y el flywheel está aquí. Pero hay algo que los une, que no permite que la llanta vaya más despacio que el flywheel.
Y eso mismo sucede dentro de nosotros, que hemos sido llamados para poder cumplir con el plan de Dios. Si usted me va a paso de tortuga, usted está fuera de ese plan. Usted está totalmente fuera del propósito de Dios. Hello. Entonces, el cumplimiento y el orden de estos dos números, del 70 con el 2, aunque uno es bien grandote y el otro es bien pequeño, los dos trabajan. Que porque yo soy 70, no soy más que el 2. Hello. Entonces, el cumplimiento de estos dos nos lleva al acto final de la obra universal general del plan de Dios para ese gran evento. Ahora, notemos que el Señor los envía delante de Él, o adelante o antes de Él. ¿Para qué era necesario que ellos fueran a esos lugares los cuales Él los envió? Porque estos iban con una estrategia. Y quiero que usted entienda algo muy importante aquí. Ellos fueron porque ellos prepararían la llegada de Jesús a esa ciudad. Wow. Esto es bien tremendo. Cuando usted lo está absorbiendo en el espíritu, usted puede ver esto, usted se goza. Y usted le está abriendo el Espíritu Santo a usted. Mire, una escena así, donde usted se está mirando usted mismo ahorita, porque yo me estoy mirando. Pero hay alguien que está, ¿cuándo? Notemos que el Señor los envía delante de Él. Y notemos que Él escoge ciertos lugares que Él tiene propósito ahí. Ciertos lugares que son estratégicos para el avance del Evangelio de Jesucristo. Y estos tienen que ir en dos, unidos, trabajando unidos. Y unidos trabajando lograrán el propósito de Dios. Que cuando estos dos se unen y trabajan en unión, abre el mundo espiritual y empiezan las manifestaciones de lo sobrenatural. Para que una iglesia empiece a ver lo sobrenatural, tiene que estar unida. Tienen que trabajar unidos. Y estos empezaron a ver cosas tremendas en esa estratégica de Cristo. De dos en dos, vayan y cumplan mi plan. Ellos no preguntaron: ¿y por qué nos mandas aquí? Ellos no preguntaron: ¿y por qué a estos van aquí nomás y a nosotros a la otra allá? No. Dios los repartió. Y a algunos les tocó ir lejos y a otros a la ciudad que estaba ahí cerca. Y todos trabajaban. Cada uno de ustedes, óigame bien, eso nos trae a esto, a descubrir que cada uno de ustedes juega una parte importante en este plan. Quítele usted, mire, el carro está compuesto de miles y le puede correr a 100 millas o hay carros que corren hasta 150, 200 millas por hora. Pero quítele una llanta y ese carro no va para ningún lugar.
Quítele un spark plug, una candela, y usted mire cómo ese carro empieza a hacerle así. Quítele un cable nada más y ese motor empieza a temblar y no lo lleva a usted nada. Muévale 1 centímetro. A los que conocen de mecánica, muévale 1 centímetro el tiempo de la cadena y mire cómo le calienta y no va para ningún lado ese carro. Pero cuando todo está centrado en su lugar y trabajan todos juntos, se ve la gloria de Dios. Cada uno de ustedes tiene una parte importante dentro del plan de Dios. En otras palabras, somos una iglesia universal. Somos un solo cuerpo universal. Somos el cuerpo de Cristo. En ningún momento pienses que esta iglesia, ¿cómo se llama la iglesia aquí? ¿Cómo? Jesucristo maná del cielo. En ningún momento usted piense que la iglesia Jesucristo maná del cielo es independiente a la iglesia que está a la vuelta de aquí. No. Porque así como estaban esos 70 trabajando, y que esos 70 representaban algo, y que esos 70 se fueron de 2 en 2 en unidad a trabajar, así están trabajando cada uno de estas obras. Cada obra que se abre bajo la voluntad de Dios está formando una parte importante en este plan. Entonces nunca usted piense de que esta iglesia, que porque ellos tienen otro pastor, o quizás ustedes nunca los han conocido, nunca piensen de que esa iglesia no tiene nada que ver con esta porque sí. Cada una de las obras alrededor del mundo están conectadas en el plan perfecto de Dios en este mundo. Líderes, por favor, ustedes que han sido escogidos, ustedes han sido nombrados. Su nombre salió de la boca de Dios. Usted fue señalado por el dedo de Dios. Oh my God, qué tremendo eso. Usted, mi amado líder, usted fue escogido para desarrollar un papel, para desarrollar un rol, una posición. Que ha sido cuidadosamente y perfectamente planeada por el Espíritu Santo. Este plan del Espíritu Santo te incluye a ti. Oh, come on now. Esto me llena a mí de gozo, de saber que de los billones que hay sobre la faz de la tierra, unos cuantos millones fueron escogidos. Unos cuantos millones fueron escogidos, señalados, nombrados por el Espíritu Santo para formar parte de ese motor espiritual, parte de ese motor glorioso que está arrancando la iglesia para que la lleve adelante, para que se cumpla el plan final de Dios aquí en la tierra. Tú
Tú no puedes quedarte a tu paso, por favor. Tú no puedes caminar a tu paso. O eres parte o no eres, punto, se acabó. Pero tú no puedes detener la obra de Dios. Tus acciones, tus actitudes, tus decisiones las debes de considerar como líder. Porque cuando Dios te escogió, fue para gloriarse en tu vida, para glorificarse en ti, para que tú vieras su gloria, para que tú veas su poder. Cuando usted está dentro de esta esfera que yo le hablé a usted, usted mira cosas sobrenaturales ahí. Oh my God. No me gustaría meterme ahí, mi hermano, pero óigame, el Señor a mí me alcanzó en 1984. Me sacó de las pandillas. Y desde entonces yo estoy predicando la palabra y he visto cosas sobrenaturales. El primer milagro que yo miré fue, mi hermano, que yo entré a una Winchell's Donuts y me senté, iba conmigo otro joven que ahora es evangelista también. Y nos sentamos ahí y al frente de nosotros había un hombre con apariencia de que era de la calle, homeless. Y yo me estaba comiendo una dona y un café. Teníamos como 2, 3 donas ahí. Y él se nos quedaba viendo. Y yo agarré una dona y le serví café en otro vaso y se lo fui, se lo dejé. Y le dije, Cristo te ama. Y se me quedó viendo así. Y me hizo. Era sordo. Y era mudo. Y me fui a sentar y le dije a mi amigo, le dije, ¿tú crees de que yo le dije a ese hombre que Cristo lo amaba y él no pudo recibir ese mensaje glorioso que porque no oye? Y eso me enojó. Y yo le di, agarré el vaso y le escribí en el vaso y yo le dije, ¿tú crees en Cristo? Y me dijo que sí. Y yo le dije, ¿tú crees que Dios te puede abrir tus oídos? Y se me quedó viendo así y me dijo que sí. Y me dijo, y le dije, te voy a demostrar, le dije, quién es mi Dios. Y le dije a mi amigo, métele tú el dedo en un oído y yo le meto el otro en el otro. Y cuando metimos el dedo ahí, tocamos cosas y sentimos cosas que nunca había sentido yo en un oído. Estaba sucio aquel hombre, pero así le metimos en el dedo. Y cuando ese dedo iba para adentro se escuchó. Pero yo le dije, no vayas a sacar el dedo hasta que yo te dije. Y yo le dije, Padre, en tu nombre, yo me entregué a un Dios vivo. Y este hombre no se va de aquí hasta que me oiga el mensaje de salvación. Óigame, ahí estaba toda esa gente. El lugar estaba lleno de gente. Y yo le dije, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, yo vengo para que se recrean estos oídos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y le dije a mi amigo, ahora saca el dedo, y la sacamos, ¡pum! Y aquel hombre dijo, ¡ah! Y se tapó los oídos así. Y yo le dije, ¿me oyes? Me dice, ¡ah! Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, le digo, espérate. Y le pongo la mano en la boca. Y le digo, en el nombre de Jesús, espíritu mudo, deja
abandona ahora. Y le dije, di Jesús me sanó en inglés. Y él empezó a decir, Jesus, Jesus, Jesus. Y yo le dije, keep saying it, keep saying it. Y digo, Jesus, Jesus. Yo creo que lo dijo como unas 100 veces, pero cada vez que lo decía se estaba perfeccionando. La lengua se le estaba recreando, la lengua se le estaba estirando. Y de repente dijo, Jesus. Oh, mi hermano, toda la gente que estaba ahí, los que trabajaban ahí, conocían a ese homeless. Y ellos se acercaron y uno de ellos me dijo, yo conozco a este no oye ni habla, ¿qué pasó? Y le dije, siéntate, déjame decirte qué pasó. Y esas Winchos Donuts se convirtió en un culto en esa noche donde hubieron almas para este Dios vivo. Dios me mandó para el norte, eran como las 5 de la mañana. Yo iba corriendo, era un carro 79 Oldsmobile, viejo. Era como las 3 de la tarde, yo iba cruzando un desierto. Y de repente, el carro, la pompa de agua, el sello, tronó y se le abrió el oído y empezó el chorrito de agua. Y lo noté porque pasamos a una gasolinera y nos dimos cuenta que el agua se estaba tirando. Y yo abrí el capó y vi el chorrito, el chorrito así. Y empezamos a buscar la pompa en ese pueblecito y no la tenían. Y el Espíritu Santo me dijo, tú no caminas en la esfera de este mundo, tú caminas en lo sobrenatural. Métete al carro y sigue para adelante, que tú verás mi gloria. Y yo me metí al carro y le dije a mi sobrino, métete, vámonos. Y seguí corriendo, hermano. Y el agua se le acabó y la aguja de calentamiento estaba normal. Entonces vino una subida y yo empecé a subir esa subida. Y en ese momento me entró un poquito de dudas porque el diablo quiso trabajar y me dijo, aquí te va a tronar el motor. Y yo se lo dije, lo vocalicé y le dije a mi sobrino, ojalá que aquí aguante. Y cuando dije eso, vi la aguja que le hizo, se estaba calentando. Y antes de que llegara a lo rojo, yo le dije, Señor, perdóname. Y yo camino en victoria, yo camino en otra esfera, yo camino en la esfera espiritual y no la de este mundo. Cuando yo empecé a gritar eso, la aguja volvió y volvió otra vez a la normalidad. Y yo corrí 1 día y medio sin ninguna gota de agua. Yo iba para una reserva de indios americanos y tenía que subir esa montaña. Cuando yo llegué a esa montaña, llegué con el mecánico ahí, que era un indio, y le dije, mira, mi carro se le rompió la pompa. Y él tenía un yuncal de carros ahí. Y me dijo, ¿cómo subiste a esta montaña? Yo le dije, bajo el poder del Espíritu Santo. Y me dijo, ¿y eso qué es? Y le expliqué. Me dice, ¿cómo se llama ese tu Dios? Yo le dije, se llama Jesús. Y me dijo, ¿Jesús te trajo en esta montaña sin agua? Esa montaña, mi hermano, era de aproximadamente 1 hora y media, que ese carro no podía haber aguantado esa subida. Y él me dijo, cuéntame de tu Dios. Y me dijo, no, espérate. Y se fue a meter y sacó, mi hermano, como a 30 indios y un montón de niños y jóvenes. Era una tribu. Y les dijo, siéntense ahí, y mientras tú me les hablas de Cristo, yo te pongo una pompa en ese carro. Y esa tarde
se entregó una tribu entera para Cristo. Porque ese indio vio el poder de Dios. Entonces, mi hermano, escúchame. Dios nos llamó para que camináramos en ese plan. Tú que has sido escogido, has sido llamado para desarrollar ese papel. Porque cada cosa que tú hagas bajo esa voluntad y ese propósito, todo está cayendo en un lugar como una pieza, como un rompecabezas. Yo puedo estar trabajando en Washington y usted puede estar trabajando aquí, y lo que usted está haciendo aquí está impactando allá, y lo que yo hago acá, allá, se está impactando aquí y se está uniendo como una pieza misma. Entonces, ese plan que estamos desarrollando de esa manera, de alguna manera está impactando el reino de las tinieblas. ¿Me está oyendo? Lo que tú estás haciendo está impactando el reino de las tinieblas para que el plan de Dios avance. Luego en el versículo 2, el Señor expresa la preocupación por la falta de obreros, la falta de líderes, la falta de gente responsable. En el 2 le dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha. En otras palabras, hay mucho trabajo, mas los obreros son pocos, o si no, flojos. Por tanto, dice, esa palabra de por tanto quiere decir, por razones de que hay muy poquitos, dice, rogad al Señor de la mies que envíe, que siga escogiendo, que siga nombrando gente, mujeres, hombres, para que se unan a esta visión, para que empiecen a trabajar con nosotros. Ahora, el número 70 fue detenido. Ese plan de Dios fue detenido, puesto que, en otras palabras, fue puesto en pausa. Y lo detuvo Dios en el número 69. Cuando Dios detuvo ese plan en el número 69, Dios introdujo un tiempo extra. Entre el número 69 y el número 70, Dios viene, introduce un tiempo extra que no va a afectar el conteo de los 70. Ese tiempo Dios le llamó tiempo de gracia. Esto fue necesario porque los judíos rechazaron entre el plan de Dios y su religión. Ellos rehusaron entrar al plan de Dios con el mundo. Y ellos rechazaron a Jesús. Cuando ellos rechazaron a Jesús, atrasaron los planes. Pero Dios se preparó otro pueblo. Dios fue y se buscó otro pueblo, otra gente que no tenía arte ni parte, otra gente que no tendría que haber tomado lugar, la gente despreciada, odiada, tenida por poco, por lo peor.
Dios ahora pone su mirada en ellos y me miró a mí y te vio a ti y te dijo, ¿cómo te llamas tú, hermano? Francisco. Y dijo, Francisco, tú eres silvestre, tú no das fruto. Este era el árbol que tenía que haber dado fruto, pero me han rechazado. Entonces Francisco hago, y él empezó a cortar las ramas originales del escogido y lo dejó pelón. Y dijo, te escojo a ti, Francisco, planta silvestre, fea, gordita, que aparentemente no sirve. Y tomó esa planta y la encajó allí. Y dijo, esos eran, yo me quería glorificar en ellos. Ellos eran mi gloria, yo los había escogido, pero ahora están en el suelo. Y Francisco está adoptado, injertado, dando fruto. ¿Sí? Está dando fruto. Y mucho fruto. A tiempo y fuera de tiempo. Aun cuando no llueve. Aun cuando está seco. Aun cuando no te van las cosas como son. Francisco sigue dando fruto. Ahora, cuando Dios detiene este tiempo y trabaja, ahora Dios está trabajando de una manera muy diferente con nosotros. Nosotros somos la herramienta de Dios, somos la línea de defensa de Dios. Una cosa que jamás yo permito que alguien me diga es esto. Yo nunca le permito a alguien que me diga que Dios no me necesita a mí, porque esa es una mentira. Dios me necesita. Dios me escogió y Dios me está usando a mí. ¿Me está oyendo, mi hermano? Yo no le permito a nadie que me diga, si Dios no te necesita, si estás ahí nada más porque Dios. No, Dios me necesita. Y Él está llevando adelante su plan a través de mí. Porque Dios me necesita. Soy esa pieza que Él necesita para que pueda complementar con usted. Para que pueda complementar con los demás. Y que yo me siento gozoso de ser parte. Una pieza, un grano de arena. Una piececita en el plan de Dios. Si Dios tiene que corregir, lo hará. Si Él me tiene que corregir, me va a corregir. Lo hará para que me enderezca. Quiero contarles una experiencia propia que yo tuve. El Señor me mandó a predicar a Guatemala. Acuérdense que cada cosa que Dios nos manda a hacer es por un propósito. Y tenemos que encajar en ese plan. Y yo fui a Guatemala a hacer esa campaña. Dios me abrió las puertas. Y fui. Prediqué en uno de los peores barrios. Yo no sé quiénes son de Guatemala aquí. ¿Conoce a alguien la capital de Guatemala? ¿Nadie? ¿No hay ningún chapín aquí? ¿Conocen la capital? ¿Ustedes conocen la capital? En la capital, la zona 3, El Gallito. Allí adentro del Gallito hay un barrio que le llaman La Trinidad.
ahí yo fui a predicar. Ahí están los peores. Ahí ni la policía entra. Ese barrio está circulado lo cerró la policía. Hay solo una entrada y una salida. Y adentro no entra ningún policía. Policía que entra, lo matan desde el techo de una casa con una escopeta de largo alcance. Ahí los que rigen son los traficantes, los que secuestran muchachas en El Salvador y Honduras. Dios me mandó a predicar ahí a ese lugar. Cuando yo fui a predicar a ese lugar, nos querían apedrear. Mientras yo estaba predicando, vinieron los mareros con piedras, las traían así las piedras y las botaron así. Y yo no sabía lo que estaba pasando, yo estaba enfocado predicando. Cuando empecé a ver que la gente se salió, empezó a salir y a llegar gente, yo dije, wow, toda esta gente ha venido a oír el mensaje. No, habían venido a ver cómo me iban a apedrear. La voz se había corrido que me iban a apedrear. Y ellos no vinieron a oír el mensaje, vinieron a ver cómo me apedreaban. Cuando los jóvenes que estaban en el púlpito conmigo se dieron cuenta, el presidente de 17 años se me acercó en el oído, me dijo, hermano, han venido para apedrearte, pero te vamos a circular. Habían como 10 jóvenes conmigo. Y los 10 jóvenes me rodearon y me dejaron en medio. Y pusieron sus Biblias sobre de mí. Y me dijo, si van a llover las piedras, que nos llueva a nosotros, pero tú predica, me dijo ese muchacho. Wow. Wow. Vaya a poner usted el cuero para eso. Y eso, yo dije, me dio ánimo. Y ahí encerrado ahí, yo empecé a predicar con más ganas. Y yo empecé a oír cuando la gente empezó a gritar, ¡ah! ¡Ah! Y yo dije, ya empezaron las pedradas. Y ahorita van a empezar a caer los muchachos. Hermano, uno por uno se me fue quitando. Y estaban llorando los jóvenes. Y estaban llorando y llorando, llenos de la gloria de Dios. Y cuando me terminaron de destaparme, yo vi lo que estaba pasando. La gente estaba gritando. Porque cuando esos mareros estaban tirando las piedras y venían, se estrellaban con algo invisible. Y esas piedras explotaban en esa pared. Y no llegó ni el polvo a tocarnos. Y la gente miró que alguien estaba cubriéndonos, que alguien nos estaba defendiendo. La gente empezó a llorar, la gente empezó a gritar, porque miraron el poder del Dios nuestro. Y cuando yo vi eso, yo empecé a hablar más maravillas de mi Dios. Cuando yo empecé a hablar maravillas, en las casas estaban sanando los enfermos. Y nunca me olvidaré una madre que venía con su nenita de 3 años en su brazo. Y venía corriendo y orando, venía bajando unas gradas así. Y llegó ahí donde estábamos. Y ella me la puso así. Y ella no me podía hablar, no me podía decir. Hasta que se tranquilizó. Me dijo, mi niña, dice, ella nació torcida de sus piernas, sus pies estaban para los lados así, y estaba así, enchuecada. Y cuando usted empezó a hablar de esas maravillas de su Dios, yo estaba mirándolo por la ventana y estaba mi nena a mi lado ahí. Cuando yo empecé a oír tronidos, y yo miraba para abajo y no miraba nada. Pensaba que mi niña estaba haciendo ese ruido con algo, pero volví otra vez a la ventana y seguí oyendo. Cuando volteé a ver, vi
que los huesos de mi nena estaban tronando y se estaban poniendo rectos. Y yo vi cuando los pies empezaron a agarrar su lugar. Y yo sabía que era por esa palabra que usted estaba hablando. Y ella agarró a su niña y la paró así al frente, y toda la colonia la conocía. Cuando la vieron parada recta ahí, glorificaron al Dios poderoso. Mi hermano, eso es lo que es caminar bajo la esfera espiritual. Pero la campaña se terminó y se me acercaron muchos pastores, muchos. Y me decían: hermano, venga a mi iglesita, haga una campaña con nosotros. No, mire lo que me pasó a mí. A mí ya me habían invitado a irme de turista a una laguna después de la campaña. Y yo, por quererme ir de turista, les dije que no. Y Dios me había mandado a predicar. Y yo me fui de turista. Me desabotoné la camisa, me puse lentes Ray-Ban, y ahí tengo unas fotos que me tomaron. Todo un y andaba yo en un caballo con el pecho así, turista de United States. Hermano, óigame, yo agarré un caminito y me fui solito en una montaña. Y cuando yo iba ahí, el caballo se detiene y empieza a regresar. Ya no quiso subir y me empezó a regresar. Yo le decía, le volteaba para que si no quería, y me empezó a bajar otra vez. Dije: bueno, vámonos para ver para dónde me lleva. Y el caballo llegó. Cuando bajó a la carretera, se paran unos policías, se detienen y me agarran y me bajan del caballo. Y yo no sabía qué estaba pasando, y me empiezan a patear, y uno de ellos viene y me pega con el rifle así. Y después entre dos me agarraron y me subieron a la palangana del pick-up. Y para eso la gente ya me tenía así rodeado. Yo estaba avergonzado de lo que me estaban haciendo y no sabía por qué me estaba pasando eso. Cuando me agarraron así, me tiraron en la palangana del carro, yo escondí mi rostro porque yo estaba avergonzado. Y alguien se me acercó de la gente que está ahí. Yo oí la voz, que creo que fue un anciano, nunca le miré la cara, y me dijo estas palabras. Me dijo: varón, el Señor me dijo que te dijera esto. Por desobediente yo te traje a predicar mi palabra. Wow. Cuando me llevaron a la estación y hicieron la investigación, se dieron cuenta que se habían equivocado. Andaban buscando a un sujeto que se parecía a mí, que andaba con la camisa abierta, que cargaba lentes Ray-Ban y andaba en caballo huyendo. Cuando el jefe se dio cuenta que yo venía de Estados Unidos y que no era el sujeto, hermano, vino y me estaba pidiendo: perdónanos, nos equivocamos. Yo dentro de mí decía: no te equivocaste, agarraste al que era. ¿Por qué? Dios me estaba corrigiendo. ¿Sabe qué? El que está dentro del propósito de Dios, Dios lo corrige. Porque tú tienes que terminar el trabajo que Dios te ha dado antes de que tú mueras. Dios hace esto, mi hermano, porque lo último que Dios quiere hacer es matarnos. ¿Me está oyendo?
Mire lo que dice el 3, dice: y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. La tarea no va a ser fácil, mi hermano. Estarás operando en medio de lobos. Pero acuérdate, mientras permanezcas dentro del propósito, estarás bajo la protección de Dios. El arma que el enemigo usará en contra de nosotros mientras estamos llevando a cabo el propósito de Dios será el temor, el miedo, la incertidumbre y la duda. ¡Aleluya! Jezabel, mi hermano, nunca tuvo planes de ir a buscar a Elías cuando le mató a sus 400. Ella ni por la mente pasó, porque ella le tenía miedo a Elías. Ella sabía lo que Dios hacía y que Elías era siervo de Dios. Pero Jezabel solo usó una arma del diablo, y es influenciar el miedo, el temor. Y solo abrió la boca para decir unas cuantas palabras, y eso puso a temblar a Elías y lo fue a encuevar. La Biblia dice que el diablo anda como león, como quiere aparentar el tercer, pero cuando le hace, te das cuenta que está chimuelo. Porque Cristo lo dejó chimuelo en la cruz del Calvario y nos dio la victoria. Porque el verdadero león está con nosotros. El león de la tribu de Judá, Él está con nosotros. Mire, tengo mucho que cubrir, pero quiero terminar con algo bien importante. En el versículo 17, abréis ahí su Biblia, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Y quería entrar en eso, mi hermano, pero quiero terminar con esto. Yo tengo un mensaje que, si Dios me lo permite, en una ocasión se los voy a dar. Se titula: Cuando la muerte pierde su gloria. Y sabe que este mensaje Dios me lo dio y me puso de ejemplo a Sadrach, Mesach y Abednego. Me puso de ejemplo a Daniel. Me puso de ejemplo a muchos que la muerte perdió su gloria ante ellos. Ahí estaba la muerte entre las llamas. Dijo: estos ahorita caen aquí, ahorita me los como así rapiditos. Y cuando Sadrach y Mesach cayeron allá adentro, lo único que se quemaron fueron las ataduras. Y dice que ellos empezaron a pasearse entre las llamas, se sacudieron el polvo. La muerte quedó pasmada. Bueno, ¿y estos por qué no mueren? Porque ahí estaba el Hijo de Dios cancelando la muerte. ¿Por qué los leones no se comieron a Daniel? Porque Daniel no olía a carne, sino que a espíritu. Hello. Lo que yo quiero decirle a usted es esto. Escúcheme y yo termino con esto. Cuando Cristo dijo: son muy pocos los obreros y mucho el trabajo. Óigame esto. Al reino de Dios no le conviene perder un obrero. No le conviene. Porque hay muy pocos. En otras palabras, en vez de que usted se muera, Dios le alarga la vida. Mientras usted se mantiene encajado donde Dios lo encaja. Si usted no está cumpliendo con su lugar, si usted no está desarrollando lo que tiene que estar desarrollando al paso que lo tiene que llevar, entonces las cosas cambian. Óigame bien esto. ¿Por qué no devoró las llamas a Sadrach, Mesach y Abednego? Porque ellos estaban bien encajados donde Dios los encajó.
Y no podía perder a 3 varones tan importantes el reino. Al reino de Dios no le convenía perder a Daniel, no le convenía. Mi madre le cayó cáncer en el estómago, esófago, cara. Y a ella le agarró eso allá andando en Guatemala. Pero yo compartí esto ya con ustedes. Mi madre llegó a agonizar y de ahí la rescató Dios para que siguiera en su obra de misionera, porque ella estaba encajada donde Dios la puso. Al pueblo de Israel, Dios los sacó con mano fuerte de Egipto, les mostró su gloria, les abrió el mar, les dio pan del cielo y les mandó carne y les ponía sombra y les ponía luz y los cuidó, les dio de beber y todo. Para de último, yo digo, ¿para qué Dios les hizo todo eso si por último hizo que abriera la tierra y se los tragara mejor a todos? Porque siempre estaban rezongando y quejándose y en vez de trabajar con Moisés se estaban haciendo un estropeando. Y Dios le dice a Moisés, habla esto al pueblo, y Moisés dice, así dice Jehová, si se quieren santificar, dice, saca tu espada y mata a tu hermano, mata a tu padre, mata a tu mamá. Porque le estaba diciendo, mata a los chismosos, mata a los murmuradores. Todo el que está causando, dice, traspásalo y así te santificarás, Israel. Y la gente sacó su espada y traspasó a su papá, el bocón, el que hablaba en contra del hombre de Dios, el que estaba opuesto al plan que Dios estaba desarrollando, al que no quería encajar, al que no quería meterse, al que no quería dar esa rotación para que esa máquina de Dios fuera para adelante. Una mujer se estaba muriendo y estábamos nosotros rodeándola. Era una mujer como de unos 50 años, no estaba muy vieja, pero estaba agonizando. Y mientras estaba agonizando, ella decía estas palabras: Señor, si me levantas voy a predicar tu palabra. Si me das la vida voy a hacer tu voluntad. Y se levanta una jovencita de 13 años. Yo no conocía a esta gente, yo estaba ahí nada más orando. Y esta jovencita se le acerca a la señora y le dice: hermana, así dice el Señor, ¿cuántas veces te llamé para ser mi instrumento? ¿Cuántas veces te alargué la vida para que trabajaras? Y ahora enferma y para morir, quieres usarme para darte vida. Y le dice la jovencita: hermana, mejor arregle sus cosas y váyase con Dios. Y aquella mujer expiró esa noche. Mi pregunta es: ¿por qué es que Dios sana a personas que están para morir y las levanta y a otras los deja que se mueran? Porque Dios juzga según la posición de esa persona, en dónde está, qué es lo que está haciendo, qué tan importante es para el reino. ¿Valdrá la pena que se quede? Un rey el profeta manda
a que vaya a visitar a un rey. Le dice: mira, prepara tu casa porque te vas a morir. Óigame bien, y aquí cierro. Se fue, y el rey dice que volteó su cara para la pared y le dijo esto a Dios: ven, quiero hablar contigo. Yo quiero que ahorita tú hagas memoria de lo que yo he sido. En otras palabras, este rey le estaba diciendo a Dios: mira para atrás lo que yo hice. No le estaba diciendo: mira lo que yo voy a hacer. Olvídese de lo que usted quiera hacer. Eso no vale nada. Vale lo que hizo. Vale lo que usted dejó atrás. Y ese rey le dijo a Dios: mira si no he caminado bajo tu voluntad. Mira si no he hecho lo que tú me has dicho. Mira si no he caminado en tu voluntad. Y Dios miró para atrás y dijo: es cierto. Y le dijo al profeta: regresa y dile que no va a morir. No me conviene que muera. ¿Se atreve usted a decirle a Dios que mire para atrás? ¿Se atreve? Cuando usted, sabiendo que lo que usted tiene que hacer no lo hace como lo debe de hacer, aunque la gente le esté diciendo: mira, oh, wow, usted está haciendo un buen trabajo, pero usted sabe bien que puede hacer más de lo que usted está haciendo, porque Dios la llamó a hacer más todavía. Porque la gente la juzga a usted a la capacidad de ellos. Y cada uno de nosotros tenemos una capacidad. Y lo que usted está haciendo, pues a mí se me puede hacer bien grandote, pero esa no es su capacidad. Usted está siendo flojo. Usted no está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Y usted está trabajando en otra capacidad más floja, deteniendo la obra de Dios. Que cuando se le está desarrollando un cáncer, se le está desarrollando, y esto está ahí, ¿podrá usted decirle a Dios: mira para atrás? Mira para atrás. ¿Le conviene a Dios sanarte? ¿O te va a sanar para seguir siendo esa pieza que hace temblar la cosa? ¿Valdrá la pena que Dios te extienda la vida? Podrá decir Dios: no me conviene que se muera, pero me voy a glorificar en ti. Que venga el cáncer, que venga lo que venga, yo cuando estés ahí te jalo para que vean que tú eres mi hijo y que tú eres mío y que yo soy tu Dios. Caminando en el propósito. Líder, no se salga del propósito. Camine a la velocidad que Dios le ha mandado a correr. Haga exactamente lo que Dios le ha llamado a hacer. Hágalo con esfuerzo y a toda capacidad. Que al reino de Dios no le conviene perderte. No le conviene, porque son muy pocos los obreros. Póngase de pie, por favor. Al fin de todo esto, oiga bien, usted escoge. Al fin de todo esto, usted escoge. Usted es el que decide. Usted es el que dice. Y usted es el que va a hacer. Mi pregunta para usted es: usted que es líder, ¿está dentro del propósito? Hay una tormenta que viene. Hay un gran problema que se está formando. Hay enfermedades que se están desarrollando. Hay momentos difíciles que se están
preparando para visitarte. Cuando te visiten, podrás decirle a Dios: mira quién he sido yo contigo. ¿O serás de esta clase de gente que quiere usar a Dios para un favor nada más? Cierra tus ojos. Mi Señor, hoy en este día terminamos estas maravillosas enseñanzas de los misterios que están escondidos. Los has revelado a nuestro entendimiento. Has abierto las cortinas. Nos has traído palabra en preparación para una manifestación gloriosa. Esta iglesia está en un movimiento. Esta iglesia ha sido puesta a trabajar en una visión. Y tú has nombrado y has llamado gente para que mueva esta visión. Y tú, Señor, me has escogido a mí para ser parte de este movimiento y traer este entendimiento de tu palabra a ellos. Lo que ellos hagan y lo que ellos decidan hacer ya está fuera de mis manos. Yo hice lo que tú me mandaste hacer. Hablé lo que tú me dijiste que hablara. Y hoy cerramos estas maravillosas enseñanzas. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con cada uno de ellos, Señor? ¿Qué planes tienes tú? ¿Qué es lo que les espera? Yo no lo sé. Pero una cosa sí estoy bien seguro: que si están dentro, encajados en ese propósito, nada hay que temer, sino que todo será para el bien nuestro. En tus manos yo dejo esta congregación. En tus manos dejo a cada uno de estos líderes. Que tu voluntad, Señor, se lleve a cabo en cada uno de ellos. Para aquel que ha escuchado, para aquel que ha entendido, y que también la voluntad se lleve a cabo en aquellos que nunca entenderán esto. Que sigan su rumbo, que sigan su camino, así a voluntad de ellas, fuera de tu voluntad. Pero aquellos que están dentro, glorifícate en ellos. Aquellos que se van a unir, glorifícate en ellos. Aquellos que van a desarrollar toda su capacidad, glorifícate en ellos. Muéstrales lo sobrenatural. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel.
Padre.